tiempos. Hay que tener cuidado con los menores de edad. A esta hora vamos a establecer el contacto telefónico con la psicóloga educativa Alexandra Ramos. Con ella vamos a estar conversando acerca de un caso que ha traído bastante cola en varios países, diría yo a nivel mundial, ¿no? Lo reflejado en esta película Sonidos de Libertad, que recoge, oiga, cómo operan justamente las redes de trata de personas, las redes de abusos sexuales en contra de los menores, y justamente en esa película se daba cuenta que en la población de Canoa, provincia de Manabí, se han registrado cientos de esos casos. La Policía Nacional justamente hace un par de días publicaba un video de los operativos de los cuales ellos han sido parte para desmantelar redes de pornografía infantil, redes de pederastia aquí en territorio nacional. Por eso es que hay que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Qué es lo que ocurrió allí en Canoa, provincia de Manabí? Se habla de que, oiga, dos ciudadanos extranjeros, oiga, han comenzado a darles dádivas a muchas personas adultas, y luego ellos confiaban en sus hijos para que se queden en ese hotel, allá en Canoa, en la provincia de Manabí, y mire las cosas que se han suscitado. O sea, a cambio de electrodomésticos, a cambio de dinero, dejar a tu hijo confiado en personas que tú no sabes, pues no, cuáles son sus reales intereses. Hace algunos meses nosotros también reportábamos la noticia de que una madre intentó vender su hija a través de Facebook, y nos preguntamos qué es lo que nos pasa, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Y justamente por eso le hemos invitado a la doctora Alexandra Ramos, psicóloga educativa, para un poco conocer cuáles son esas señales, ¿no?, que un padre debe estar atento en el caso de que nuestro hijo o nuestra hija sea víctima de algún caso de abuso, acoso sexual, en los diferentes escenarios en los que ellos se encuentren. Doctora, ¿cómo podemos estar atentos los padres en torno a esta problemática? Bienvenida, buenos días. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes. Bueno, es un tema bastante complejo. En realidad, los padres tenemos que estar muy atentos, como usted bien decía, a ciertas señales, principalmente en nuestros hijos. Muchas veces minimizamos ciertos cambios de conducta, minimizamos ciertos cambios de comportamiento en el entorno de los niños. A veces normalizamos ciertas situaciones y relaciones. Por ejemplo, algo tan sencillo como un viaje familiar. Al momento de distribuir a las personas dentro de la familia, ¿quién va a dormir con quién? Un niño de 5 o 6 años, que puede ser mi hijo, que duerma con el tío, que porque es de confianza, porque es de la familia. Bien sabemos que dentro del porcentaje donde se encuentran las personas que más perpetraciones de abusos existen o realizan, es justamente el círculo familiar. Son las personas más allegadas. ¿Por qué? Primero, porque son las personas de confianza para la familia y de confianza para los niños. Porque muchas veces no es que utilicen la fuerza, sino la seducción. Entonces, a los niños, que son muy fáciles de convencer y de engañar, entonces pueden, de menos a más, con tocaciones, con regalos, y luego vienen las amenazas para que no transmitan a sus padres. Este tipo de situaciones es que se dan no solamente por una ocasión, sino por años, cuando se tratan de familiares. Entonces, cuando hablamos de extraños, ¿qué sucede? Como lo vimos en la película, para quienes lo hemos visto, y pues extiendo la invitación a todos, porque si bien es cierto, es un tema que existe hace muchísimo tiempo. Esto de Canoa fue a partir del 2021, que se detectaron este tipo de abusos y perpetraciones terribles por parte de personas que, basándose o valiéndose de las influencias que tienen, donde incluso ustedes, quienes vieron la película, pudieron darse cuenta de que una mujer que fue reconocida como la máxima belleza de un departamento de Colombia, con el engaño de que eran niños que podían llegar a ser famosos, donde ella tenía fotos de estos niños, de fotos consideradas como sexualizadas, con la autorización de los padres, porque eran las que contaban con los padres. También son familias, se aprovechan de familias que desean salir adelante, como muchos dicen, ¿no? Salir de la pobreza a un precio muy alto, en realidad.
7:48. ¿En qué perfil entran esas personas que cometen abusos sexuales contra niños? Ya se está hablando de un pederasta en potencia. ¿Cuál es el perfil psicológico? ¿Cómo les podemos llamar a esas personas, doctora? Bueno, la pedofilia es una parafilia, es un tipo de trastorno mental, y la pederastía, en cambio, es además una práctica delictiva derivada de la pedofilia. Esto ya implica un abuso sexual infantil. Muchas veces, y de manera equivocada, se las utiliza o se las menciona dentro de un contexto como si fueran sinónimos, y no lo es. Esto no significa que lo una sea menos grave, simplemente que en la pederastía ya se da el abuso sexual, y esto pues sabemos las connotaciones que va a tener en las víctimas, ¿verdad? Pero en este caso es importante mencionar que en ambos está presente las necesidades sexuales intensas y recurrentes y fantasías que producen excitación al ver a niños, que regularmente, mientras más pequeños, es mayor la excitación. Yo diría que dentro del perfil del pederasta, por ejemplo, que se muestra mucho más gentil, educado, lo que principalmente busca ejercer poder. En ambas situaciones, entendiéndose, como les dije hace un momento, que ambas tienen esta raíz o este denominador común, que es el disfrutar de ver a un niño como un objeto sexual. En el caso del pederasta está muy consciente de lo que está haciendo. No siempre es producto de un trastorno clínico, o no siempre se lo puede mostrar como tal. La pedofilia en sí, regularmente son personas que no pasan simplemente de disfrutar en imágenes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede también como denominador común? Que en ambos casos son personas que han tenido o han vivido, experimentado eventos traumáticos desde la niñez, y muchas veces también han sido víctimas de abuso de alguno de sus padres o de alguna persona cercana o externa a la familia, pero han sufrido abusos similares. Puntualmente, doctora, para que quede claro ante la audiencia, ¿cuál es la diferencia entre pedofilia y pederastia? Y le hacía yo la pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar a estos posibles atacantes sexuales, doctora? Bueno, como les digo, la diferencia está en que el uno llega a cometer el abuso sexual y el otro no. Pero al momento de identificarlo es bastante complejo, porque nosotros tendríamos que tener muy claro un perfil criminal. En este caso, pues para poder identificar tendremos que tener un contacto constante con esta persona para poder identificar. Pero creo yo, como madre y como psicólogo profesional, que la primera señal de alarma es que muestren un excesivo interés sobre mi hijo, por ejemplo, o sobre mi familiar, sobre mi niño. Y pues obviamente que la mirada, como digo yo, es la ventana del alma. Nosotros podemos percibir la malicia en una persona cuando el interés no es genuino, es decir, no es de ayudar, ¿sí? Simplemente que hay un interés sexual. Eso lo podemos, si ponemos atención, si realmente le hacemos caso a nuestra intuición como madre, como padre, sobre todo las madres que tenemos esa capacidad, ese sexto sentido, de saber que hay algo extraño allí, que esta persona desea estar a solas con el niño, ¿sí? Que utiliza un lenguaje bastante seductor, no solamente con mi hijo, sino que además viene con regalitos para mí hijo, y que no tendría una razón de ser. Ya desde allí es la primera señal de alerta, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en consideración que no podemos dejar a nuestros hijos solos con nadie. Yo no soy partícipe, por ejemplo, de que los niños duerman fuera de casa, ni siquiera en casa de familiares. Tal vez muchos dirán, pero eso es una exageración, porque si se queda en la casa de mi mamá o de su abuelita no pasa nada, pues bueno. Pero nosotros no sabemos si más tarde o en la noche llega alguien más con quien duermen. O sea, hay que estar realmente seguro, y si no hay otro camino que dejarlo con otra persona, porque tal vez es alguna emergencia, pero dejarlo en la casa del amiguito, de la vecina, que dejarlo ir de viaje con personas que yo no conozco. Es mucha la responsabilidad. Quiere ir a X lugar y yo no lo puedo hacer, pues entonces vaya con él. O busque la manera de que vaya con una persona que realmente sea el 100% de su confianza. Porque realmente a veces queremos caerle bien a nuestros hijos, y nosotros no estamos para caerles bien, estamos para protegerlos, más allá de cualquier situación que nos genere frustración, porque tal vez la situación
económica por la que atraviesa la familia no sea la mejor, pero como les decía hace un momento, el precio que se paga es demasiado alto y puede ser que nosotros hayamos sido muy cuidadosos durante años, pero puede ser que en una sola ocasión ocurra este evento que desencadena un sinnúmero de traumas y situaciones para nuestros hijos que nunca más en la vida, por más terapias que se le hagan, solamente aprenderá a vivir con ellas y no se las va a poder borrar. Claro. Oiga, ¿y qué pasa cuando el enemigo se encuentra en casa? Hemos visto, oiga, casos que uno no se explica. Por ejemplo, madres vendiendo a sus hijos a través de las redes sociales, o incluso padres o las nuevas parejas de mujeres atacando o abusando sexualmente de muchos niños. ¿Hay forma de prevenir ese tipo de circunstancias, doctora? ¿O hemos llegado a un punto de descalabro social en el que aparentemente ya no hay retorno? Que una madre venda a su hijo a cambio de un electrodoméstico, a cambio de dinero en efectivo. ¿Qué le pasa a esa madre? ¿Qué le pasa a esos padres que abusan de sus propios hijos, de su familia? Bueno, yo diría que la necesidad económica ha llegado al punto de crear distorsiones cognitivas en la mente de los propios padres. Cuando hablamos de pedófilos, son personas que poseen distorsiones cognitivas. ¿Qué significa esto? Que son formas de pensamiento erradas, como por ejemplo el egocentrismo, el culpar a otros, minimizar o negar responsabilidades de sí mismo y transferirlas a otras personas. Incluso llegan a pensar de que el niño es el responsable, por eso es que vemos incluso muchas series y películas donde los niños se sienten culpables y ellos asumen como que tuvieron la responsabilidad de lo que ocurrió. Se normalizan algunas caricias sexuales, por ejemplo. Siempre cuando yo doy mis charlas y las capacitaciones a padres y a colegios, siempre indico que dentro de los patrones de comportamiento que debemos de inculcar a nuestros hijos desde muy pequeños, incluso desde que son bebés de brazos, es que no toquemos sus partes, que no normalicemos el darle besos en la boca, porque si nosotros como padres dirán, bueno, es que soy el papá, soy la mamá, no, el beso en la boca ya es una ventana, el darle una nalgada, el tocar sus pechos, el sentar a los niños en las piernas, el permitir, por ejemplo, que nuestros niños se sienten en las piernas de extraños, eso no se debe permitir. Son cosas que aparentemente, como les digo, son inocentes, pero no lo son. Primero porque creen en la mente de los niños el hecho de que es algo normalizado o algo natural. El abrazo de un extraño, un niño, si un niño no quiere darle un beso, un abrazo a una persona extraña en la casa cuando llega y uno le pide a su hijo, salúdalo, dale un besito, no lo obliguemos. El niño también intuye, se da cuenta cuando una persona, cuando un adulto se acerca con otras intenciones y tenemos que poner mucha atención. Jamás dejan de creer en sus hijos. Si su hijo llora porque llega un tío, un primo, incluso una tía, un extraño que empieza de un momento a otro a visitar la casa y mi hijo empieza a esconderse, que ya no quiere conversar con él, que se esconde detrás de mí, que se baña recurrentemente, porque los niños que son abusados sienten suciedad, es una suciedad a nivel psicológico que ellos quieren quitarse. Entonces, estas personas con estas distorsiones cognitivas muchas veces manifiestan, por ejemplo, es que él no dijo nada porque le gusta. Cuando los niños preguntan sobre sexo, significa que ellos han tenido algún tipo de experiencia o han escuchado en alguna persona muy allegada hablar de estos temas. Por eso es que la educación socioafectiva sexual es responsabilidad de los padres. Yo en lo particular, incluso con adolescentes, cuando dentro de procesos los padres me dicen, Alexandra, ya que está muy de moda esto de la apertura a ciertas identidades sexuales, que bueno, cada persona tiene derecho de identificarse como lo que sea, más allá de cualquier religión, eso hay que respetarlo. Le digo a los padres, usted el primer paso, aborde el primer tema con su hija y luego entro yo. ¿Por qué? Porque yo soy una extraña. Por más que mi paciente, el niño, la niña, el adolescente, haya hablado conmigo varias veces, yo no dejo de ser una extraña. Y si yo libero por comodidad de los padres de abordar un tema tan complejo, porque a nosotros de niños no nos educaron hablando de sexo, Carlos. Entonces es un tabú para muchos padres de nuestra generación hablar de sexo y se sienten extremadamente incómodos, pero tenemos que hacerlo por la protección y por amor a nuestros hijos. Entonces, primera recomendación, evitar llevar extraños a nuestra casa, evitar llevar extraños a nuestra casa. Si alguna persona extraña va a nuestra casa y por algún motivo tiene que quedarse a dormir, tengamos muy en cuenta de que el dormitorio de nuestros hijos tiene que quedar bien cerrado, o en lo posible, si no hay puertas seguras, llevarlos a dormir conmigo.
Ah, pero es que es un amigo que yo conozco de hace muchos años. No importa, no importa, porque en la madrugada, mientras dormimos, pueden pasar muchas cosas que luego no nos enteramos, sino cuando ya no hay nada que se pueda hacer. Otra cosa que podemos hacer, hablar de sexo con nuestros hijos, de acuerdo a la edad que el niño tiene, porque tampoco vamos a dar información que en lugar de ayudarle le vaya a servir para despertar un deseo que algo malo, que tengamos que satanizar. La sexualidad es parte de nuestra vida desde el momento que nacemos hasta que morimos. Entonces, cuando nosotros somos amorosos con nuestros hijos, estamos enseñándoles también a partir de eso, de que aprendan a identificar un beso insano, ¿sí? Un beso con otra intención de una persona. Por ejemplo, si yo le doy un beso a mi hijo en la boca, el niño simplemente va a pensar que cualquier persona le pone un beso en la boca y es algo normal. Yo sé que muchos padres dicen, ay, pero eso ya es como extremo, pensar eso no está bien, es mi opinión. Lo otro es, si yo le doy un abrazo a mi hijo, enseñarle que el abrazo es de corazón a corazón y que no tengo por qué tocarle sus glúteos o ir tocando su pecho o hacer otro tipo de movimientos que ya son sexualizados y que no corresponden. Porque si a nuestros hijos nosotros les damos amor, ¿sabe qué pasa, Carlos? Que uno es un niño que va a ir confundido buscando amor en otras personas. Porque lo que los niños no encuentran con sus padres, primero que va a ser un desconocimiento total. ¿Cuál es la expresión adecuada, saludable de cariño y de amor? Entonces, cualquier adulto que se acerca, un profesor que lo besa cerca de la boca, cerca de los labios, el niño al comienzo puede sorprenderse. Pero si el maestro le sonríe y además le da regalitos y le dice, tranquilo, que yo te quiero y por eso lo hago. Entonces el niño, no tener información a partir de la cual lo puede contrastar, lo va a normalizar. Claro, doctora, gracias. Doctora, va a ser insuficiente siempre el tiempo para compartir acerca de estos temas importantes para la familia, pero le agradezco muchísimo sus recomendaciones, sobre todo en estos tiempos en donde existe tanta maldad en el mundo, ¿no? Porque finalmente, si hay tantos problemas sociales, ¿no? Esto termina incidiendo en la conducta de muchas personas, pero siempre es bueno tratar en los medios de comunicación este tipo de temas. Que tenga una gran jornada, doctora. Le estaremos invitando nuevamente. Gracias, Carlos. Muy bien. Que tengan lindo día a todos. 8 en punto. Nos vamos con el editorial de la radio.